1:40. El TSJ de la Comunidad Valenciana ha dejado clarito, esto como todo, las sentencias son claritas, la mayoría de ellas, pero bueno, esto es redundante. Ha dejado clarito en la sentencia que la Generalitat no va a poder realizar comprobaciones del impuesto de transmisiones patrimoniales de manera sistemática ni con los métodos de cálculo que en la actualidad se está utilizando. Una sentencia que ha llevado el caso, el prestigioso despacho, prestigioso pues está aquí delante, pero bueno, si no, no se diría. El prestigioso despacho, es verdad, Ático Jurídico, y con nosotros se encuentra el abogado José María Salcedo. Señor Salcedo, buenos días. Hola, buenos días. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Nada, un placer. Sentencia del TSJ. Dígame, poco menos que aquí se recrimina a la Generalitat diciéndole, macho, pero a los responsables de tributos de la Generalitat les han recriminado, ¿no?, su forma de imponer el valor, por muchas razones, pero les han dicho, hombre, así no. Sí, vamos a ver, aquí todo parte de las comprobaciones de valores que de forma masiva realiza la Generalitat Valenciana. Estas comprobaciones de valores se producen cuando un contribuyente, por ejemplo, compra un inmueble, pues él tributa por el valor de ese inmueble. Y, sin embargo, luego pues llega a la Consellería y considera que el inmueble valía más y le exige los impuestos por la diferencia. Pues esta comprobación del valor se realiza a través de diversos métodos, y uno de ellos es el de tasación hipotecaria, que es el que ha sido cuestionado pues en esta sentencia reciente del Tribunal Superior de Justicia. O sea, le está diciendo, campeones, estáis desconfiando por completo del contribuyente, ¿no? Exacto, es, sí. Es eso. Realmente las comprobaciones de valores lo entienda hasta yo. Son masivas, es decir, el problema quizá es ese, que al final la Generalitat, en vez de comprobar, de limitarse a comprobar una serie de transmisiones que pudieran ser más dudosas, las está comprobando todas sin medios materiales, porque no puede enviar un perito a cada inmueble adquirido por un contribuyente de la Comunidad Valenciana, y al final recurre pues a atajos, a caminos cortos, que luego pues con el paso de los tiempos los abogados pues vamos recurriéndolos, vamos impugnándolos, y muchos de esos atajos pues al final acaban en vías muertas con pérdida de recaudación. ¿Y cuáles son esos problemas que planteaba ese método de tasación hipotecaria? Bueno, el método de tasación hipotecaria, realmente yo he hablado en artículos que hemos escrito en el blog de que era un auténtico chollo para la administración, porque realmente a ellos les bastaba con coger cuando un contribuyente había adquirido un inmueble con una hipoteca, les bastaba con coger el valor de tasación hipotecaria, el valor a efectos de subasta, si un día había que ejecutar el bien, y con eso ya cumplían, es decir, tomando ese valor, cumplían sin necesidad de justificar que ese valor efectivamente fuera el valor real del inmueble o que se correspondiera con la realidad. Es decir, había una doctrina legal del Supremo del año 2011. Eso la ley lo avalaba. Sí, el Tribunal Supremo en 2011, mediante una doctrina legal, les liberó de toda carga de explicación o motivación de ese valor. Por tanto, era para ellos muy cómodo, porque cogían el valor de tasación hipotecaria, tal cual lo llevaban a la liquidación, y ya el contribuyente, si quería, los tribunales admitían que aportando una prueba pericial en contra y gastándose, por tanto, el dinero en esa prueba pericial, pudieran demostrar el error de la tasación hipotecaria. O sea, que eso le supondría al contribuyente, además, doble carga, ¿no? Claro, y hacía inviables las liquidaciones de poca cuantía, pues claro, si además de honorarios de abogado, procurador, tenía que pagar pues un informe pericial realizado por un arquitecto o tal, pues claro, las hacía inviables el recurso contra... Esto tiraba para atrás a mucha gente. Exacto. Que evidentemente hacía que la administración ganara. Exacto. Ganara. Sí, ganara y tenía el amparo pelear legal siquiera. Y tenía el amparo legal con esa doctrina legal. Exacto. Vale, escudriñando ahí, evidentemente, en todos esos blogs a los que usted hace referencia, que publica, veamos que hacía referencia a una sentencia del 23 de mayo del 18. Exacto, del sí. TSJ. Del Supremo. Del Supremo. Todo cambia de forma muy velada, porque realmente esa sentencia del Supremo se refiere a otro método de comprobación que también se usó mucho aquí en la Comunidad Valenciana, que era el de coeficientes sobre el valor catastral. Es decir, se aprobaban unos coeficientes y automáticamente se multiplicaban por el valor catastral del inmueble y se valoraba así. Esa sentencia se refiere a ese método y lo considera ilegal. Pero en el camino, en esa sentencia, se hace una serie de pronunciamientos con vocación de generalidad, es decir, de afectar al resto de métodos de comprobación. Ese es el camino a seguir. Claro, y se dice, las comprobaciones tienen que ser singularizadas, es decir, que se refieran al propio bien y no a un barrio o a una calle en conjunto, sino al propio bien, motivadas, es decir, justificadas y explicadas, y con una visita previa o con una comprobación del propio inmueble. Y el Supremo recalca que, aunque esto siempre se ha exigido respecto al método del dictamen de peritos, que sí que se exigía que el perito hiciera todo eso, no hay motivo para que no se pueda aplicar al resto de métodos de valoración
en ese caso era el de coeficiente sobre el catastral, pero claro, tirando del hilo, pues te das cuenta de decir, ¿y por qué tasación hipotecaria tiene que ser la niña bonita en la que la administración no tenga ningún requisito de motivación y directamente puede imponer el valor sin más trámite? Claro, esto abría la puerta, ¿no? Claro. Bueno, abría la puerta, dejaba entrever un poquito la puerta de a ver, la salida de las tasaciones, por aquí está. Exacto. Y ponía como ese meme que salía antes de Rajoy, ¿no? Asomando la cabeza diciendo, estoy aquí. Y siempre que se abre una puerta, los abogados estamos ahí atentos a hacer el hueco más grande. A cualquier abogado, ¿no? Exacto. También póngase en valor, le dejo que se ponga en valor. Esto no es una entrevista publicitaria, pero le dejo que se ponga en valor. Y de ahí viene la sentencia del TSJ. Claro, nosotros a partir de ese momento, en todos los escritos, nosotros llevamos muchas comprobaciones de valores, en todos los escritos que presentamos en tribunales ante el TSJ, en los que se aplicó este método por la Generalitat, pues empezamos a invocar esa doctrina del Supremo y a decir que realmente el Supremo no ha distinguido y que no tiene sentido, incluso por el principio de igualdad, no tiene sentido que los contribuyentes que hayan recibido la comprobación conforme al método de tasación hipotecaria tengan mucho más difícil impugnarla que cualquier otro método de valoración por esa doctrina legal. Así que miles de comprobaciones ahora pueden ser ser anuladas. Claro, después de los últimos 2 o 3 años y tras la anulación, o sea, tras la imposibilidad de utilizar el método de coeficientes, la Generalitat empezó a utilizar este método de forma masiva. Siempre que el contribuyente ha comprado con hipoteca, evidentemente, si el contribuyente no ha comprado con hipoteca no puede usarlo porque no hay valor de tasación hipotecaria. Pero en el resto o sea, cuando hay hipotecas siempre acuden a este método porque, claro, es que es muy sencillo para ellos. ¿Y ahora qué? Es decir, ¿hace falta que un perito visite el inmueble? Bueno, es un tema que se ha quedado pendiente. Nosotros lo tenemos alegado en otros recursos. Lo que usted estaba diciéndonos de que había que valorar, no por los barrios, no por aquel valor. Entonces, ¿es necesario? Vamos a ver, realmente esta sentencia se centra únicamente en el tema de la motivación, es decir, de que la valoración esté bien explicada, y luego hace una afirmación importante en el sentido de que considera que el valor de tasación hipotecaria no tiene nada que ver con el valor real, son valores distintos. Y por tanto no se puede asimilar uno al otro. Dice que el valor de tasación hipotecaria pues es a efectos de una futura subasta, normalmente se hincha precisamente para dar más financiación, es decir, no tiene nada que ver y por tanto hay que motivar. En el tintero ha quedado pendiente, que lo tenemos alegados en otros recursos y podría llegar a una sentencia en ese sentido en los próximos meses o semanas, el tema de la visita del perito, no porque nosotros nos lo inventemos, sino porque el Supremo, una de las cosas que exigía, convocación de generalidad, era la visita del perito. Con lo cual eso lo hemos alegado y confiamos en que si se asume que la doctrina legal ha sido revisada con esa sentencia de 23 de mayo y se asumen las exigencias de la sentencia, la visita del perito debe ir detrás. De todas formas, ahora le está diciendo que miles de comprobaciones podrán ser anuladas a no ser que prospere el recurso del Consell. Sí, vamos a ver, de momento yo creo que el Consell ha dicho que no va a aplicar más el método hasta que haya sentencia del Supremo. Las liquidaciones que en este momento están impugnadas, lo normal es que se anulen. Lo que no sabemos es si el Supremo si la Generalitat irá recurriendo una a una todas las sentencias, pero aquí lo que ha exigido el TSJ es que ha dicho que se van a anular todas aquellas en las que en la tasación hipotecaria no haya una mención de que ese valor de tasación se corresponde con el valor de mercado real, que eso nunca aparece. Con lo cual, los oyentes que acaben de recibir una liquidación con el método de tasación hipotecaria, mi consejo es que la impugnen porque seguro que no se va a hacer ninguna mención al valor de mercado. Y por tanto esto va a permitir anular las que se acaban de dictar, las que están en este momento en los tribunales pendientes de resolución, todas esas sí que caerán. Claro, y todas al abrigo de esa sentencia de mayo del 18, ¿no? Claramente cuando hay una sentencia de ese tipo, siempre los efectos... El Supremo va marcando. No, y que los efectos se producen en los años siguientes porque la Administración ya lleva mucho tiempo trabajando en ese sentido. Rectifica, pero claro, la rectificación viene cuando llega la sentencia y con muchas liquidaciones ya emitidas. Yo no sé si habrá que hacer un repaso al repaso que los tribunales en las secciones de tributario están haciendo a las leyes. Sí, desde es continuo. Hace mucho tiempo. Es continuo. Y aparte del Supremo, o de unos años a esta parte estamos conociendo más casos de varapalos a la legislación. Hombre, el TSJ de Valencia siempre se ha caracterizado desde hace muchos años, desde que estaba aquí José Díaz Delgado, que ahora está en la Sala de lo Contencioso del Supremo, siempre se ha caracterizado por ser un tribunal que siempre ha metido mucha caña a Hacienda. Ahora el problema para Hacienda es que magistrados que tienen un sentir similar están en el Supremo.
Antes era un problema, pues un dolor de una muela concreta, y ahora el problema es que es más generalizado porque muchos de esos criterios, cuando suben al Supremo, cuando el Supremo tiene que estudiar temas parecidos, ahora en el Supremo hay unos magistrados que no les tiembla el pulso. Me acaba de entrar un escalofrío, señor Salcedo, pensando en eso. Digo, si cada vez que damos una noticia referente a la banca de que recibe un varapalo y al final lo paga el cliente, estoy pensando que los varapalos a Hacienda al final los vamos a pagar todos de alguna manera. Eso no le digo. Con esas inspecciones a tutiplén. No digo yo que no pasen. Con todo el cariño a los inspectores de Hacienda, ¿eh? Sí. Porque siempre hemos dicho que aquí nos metemos con la justicia, pero no con Hacienda, que puede jorobarnos si hacemos algo mal, por pequeño que sea. Exacto. Te digo, que ojo, ya hemos hablado en alguna ocasión de esas inspecciones y de los bonus de los inspectores, que es dudoso todo, pero bueno. Sí, el problema es que reciben bonus cuando pues dictan liquidaciones o actas. Y yo eso no lo vería mal. El problema es que no responden cuando algunas anulan los tribunales. Claro. Es decir, si un inspector, ganen o no, claro, tengan razón o no, mejor dicho. Si un inspector o un funcionario, cuando 3 o 4 años después llega una sentencia que anula alguna liquidación que él ha dictado, respondiera de alguna forma, no sé si en nómina, no sé cómo, pero respondiera, a la hora de dictar esas liquidaciones se lo pensaría. El problema es que, como eso no ocurre, actúan con total impunidad. Claro. Porque saben que no y les pasa reciben los nada. bonus sí o sí. Exacto. Es una cosa muy llamativa, pero con todo el cariño, lo decimos, solo faltaba. Bueno, pues eso, que los tribunales, el TSJ, el Supremo, dando varapalos al ámbito tributario y sobre todo hipotecas también. Es una derivación de algunas hipotecas. Claro. Y el señor Salcedo, José María, de Ático Jurídico, ha estado aquí, llevaba uno de esos asuntos y de los que lleva. Exacto, sí, tenemos muchos. Ya nos ha amenazado en directo con que pueden venir más, incluso en relación al peritaje. Señor Salcedo, ha sido un placer. Igualmente. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. 9:52.